ya que antes incluso te podían meter preso por celebrar Navidad aquí en Cuba. Hola gente, ¿cómo están? Espero que súper bien, yo soy Kevin y bienvenidos a un nuevo video. Hoy vamos a hablar de por qué Navidad en Cuba es un tema muy tabú y de cómo aún hoy en día pues es muy poco inusual que las personas celebren Navidad. Me encuentro ahora mismo en la plaza de la Catedral, porque aquí está la iglesia más importante de aquí de La Habana y creo que de Cuba. Entonces, en Cuba se empezó a celebrar Navidad cuando los españoles invadieron la isla y trajeron sus creencias religiosas y evangelizaron a la población. Entonces así fue como se empezó a celebrar Navidad en Cuba. La plaza es una de mis favoritas, ya que como pueden ver es bastante espaciosa y está bien pero bien bonita. Aquí está la catedral y por alrededor hay muchos edificios que están como de aquella época. Y bueno, entonces vamos a seguir hablando del tema Navidad. En Cuba dejó de celebrarse entre los años 1960 y 1996, ya que tras el gobierno de Fidel Castro, cuando triunfó la revolución, pues el gobierno se declaró ateo. Entonces pues declararon que la Navidad era ilegal, pero todavía la historia no termina ahí. En el año 1995 el Partido Comunista de Cuba, que es el único partido que ha habido en Cuba desde 1959, perdón. En este año el partido lanzó un comunicado que decía que está prohibido exponer árboles de Navidad en lugares que no sean frecuentados por turistas. O sea que si tú querías poner un árbol de Navidad en tu casa, pues no, es ilegal, era ilegal en aquel momento exhibir árboles de Navidad. En 1997 el gobierno invitó al Papa Juan Pablo II a la isla y pasaron cositas. El tema es que es bastante curioso que un gobierno ateo haya invitado al Papa de la Iglesia Católica a la isla, pero bueno, él vino. Vamos aquí en esta plaza a tomar el cafecito, que por cierto el servicio es pésimo, vean, pero esta plaza también es muy bonita. La llegada del Papa a la isla, la Iglesia Católica Cubana solicitó que la Navidad se celebrara oficial y permanentemente. O sea, lo que tenía que hacer, porque no entiendo qué tiene de malo una celebración. El 13 de diciembre del 97 Fidel lanzó un comunicado que por motivos de la visita del Papa se declaraba el 24 de diciembre festivo, o sea, por la noche tu cena esperando el 25 la Navidad. Entonces pues ya tú podías celebrar como tal la Navidad, aún seguía muy restringido. Desde que Fidel lanzara el comunicado se empezaron a hacer celebraciones oficiales, pero aún así las personas del pueblo no tenían recursos, no tenían dinero, porque básicamente el 90% del pueblo era pobre, para comprar decoración navideña. Finalmente, el 1 de diciembre del año 1998, el Partido Comunista de Cuba declaró que la Navidad era una fiesta permanente en Cuba, y desde entonces ya no te metían preso por celebrar Navidad. O sea, la gente que metieron preso por celebrar Navidad antes de esta fecha, tipo en la cárcel por celebrar Navidad, y luego celebrar Navidad ya no era ilegal. Y ahí terminó la historia de la prohibición de la Navidad en Cuba. La verdad todo fue muy estúpido, porque fue como que se aceptaba, no se aceptaba, se aceptaba, no se aceptaba. Creo que muchas personas fueron presas por gusto, porque al final la terminaron aceptando. Pero bueno, con el paso de los años la Navidad ha sido como más normalizada aquí en Cuba. Entonces, como te iba contando, ya muchos lugares pues empiezan a decorar. Los hoteles, las personas en sus casas se empiezan a hacer de regalitos y cosas. Los arbolitos chiquitos, que son los más comunes que se ven aquí en las casas. De hecho, decoramos para Navidad ya mi apartamento aquí en La Habana, así que si quieres ver ese video está en mi canal secundario. Los restaurantes, mayormente aquí en La Habana es donde más se vive el espíritu navideño de Cuba, porque ya para las provincias como no es la capital, pues ya no se ve tanto, pero aquí en La Habana sí, como hay muchos negocios, pues sí se nota un poquito más el espíritu navideño. Así sigue siendo muy complicado comprar cosas, ya que muchas tiendas pues no venden artículos navideños y es muy cerrado el lugar de comprar artículos.
Esta es una de las pocas tiendas del gobierno que encontré que vendían artículos de Navidad. Vean lo que les quería contar, venden muchísimas cosas de Navidad, cosa que me llama mucho la atención porque aquí en Cuba no es común ver una tienda que vendan artículos de Navidad y aquí venden de todo, o sea, todo lo que necesitas para Navidad. Incluso por acá creo que están los árboles de Navidad. Estas tiendas son tiendas del estado donde tú tienes que pagar en dólares, pero desde una tarjeta llamada tarjeta MLC, que es una moneda virtual, que es el equivalente al dólar y al euro. Vean cómo venden en 4 dólares 28. Venden muchas cosas para Navidad. Y es que comparado con otras tiendas, pues sí tenían bastantes cosas, las otras no tenían nada. Esta otra tienda que encontré se llama Tiendas de Regalo, que ya es una tienda privada. Aquí venden varias cosas, pero también venden decoración de Navidad. Incluso vendían decoración de Halloween. Aquí fue donde compré las guirnaldas que ustedes saben que la utilicé para decorar mi apartamento. Si vieron ese video, vendían de todo literal. Tenían gorros, también tenían zapatos. Los gorros costaban 1.500 pesos. Aquí te dejo la conversión en dólar. Aquí también compré el Santa, también vendían muchísimas velas. Y bueno, también tenían las típicas botitas. Por ejemplo, aquí les estoy grabando que entramos a una tienda de regalo. Esta tienda es privada y entonces aquí sí podías comprar, pero son gente privada mayormente los que venden las cosas de Navidad, ya que lo traen de otros países y los revenden aquí. De hecho, les conté una historia que en otro país costaba un dólar con 25 centavos y aquí me cobraron 12 dólares por una cajita de bolitas para el arbolito de Navidad. Como es tan difícil conseguir regalos, obviamente la gente que los vende le ponen precios exagerados. Yo gasté como 300 dólares en decoración navideña, ya les digo, si quieren ver el video pueden ir a verlo. Y entonces pues es bastante costoso celebrar Navidad en este país. Pero bueno, siempre está el espíritu ese de querer celebrarlo, ya que en otros países tú ves las fotos de cómo están las calles decoradas con muchas luces, cosa que aquí pues no lo hay. Y siempre te va a quedar esas ganitas de celebrarlo, así que la gente mayormente como que se esfuerza por tener aunque sea un arbolito pequeño en su casa. Miren ahí con las lucecitas, ya muchos negocios como que ya decoran para Navidad, además que es para atraer también a los turistas. De las tradiciones, 24 Nochebuena, el 24 la familia, si tienes familia, porque es que muchas familias en Cuba son disfuncionales, entonces si tienes familia, el 24 es la cena familiar en la víspera de Navidad, que es el día 25, o sea 24 y 25 es día feriado. Ya a partir del día 20 la gente, los estudiantes salen de vacaciones. Entonces 24 Nochebuena, 25 Navidad y luego ya hasta el 31 que es ya la espera del Año Nuevo. Y ya, cuando es las 12 de la noche del 31 todo el mundo se abraza, se da besos, se dice feliz Año Nuevo y calabaza, calabaza, cada uno para su casa. Entonces básicamente eso sería todas las tradiciones de aquí. Bueno, eso es todo por Navidad en Cuba. Coméntame qué te parece y cómo es que se celebra en tu país. Deja tu like, suscríbete si no estás suscrito para que así apoyes este canal. Nos vemos en un próximo video. Bye bye.